Su sangre era visible en la máscara de su rostro. El resto del destacamento se acercó a Hans y esperan nuevas instrucciones. De repente, Hans oye un sonido procedente de su derecha y gira la cabeza. Desde el humo rojo, coloreado por los restos de sangre de zombi volando en el aire, vio una especie de silueta. Hans se quita la máscara para ver mejor el peligro que se avecina. Esta fue otra multitud de monstruos de la ola de zombis, que se distinguen por su velocidad especial y sus característicos ojos rojos. Había 100 o más de ellos, que se acercaban a nuestros personajes principales cada segundo. Sin embargo, la multitud de enemigos es detenida por el grupo de cobertura de Hans, que abre fuego contra ellos. Fueron el limpiador y Jin, quienes prometieron cubrir al personaje principal y su escuadrón. A continuación, Hans y su escuadrón toman las armas que estaban en el carro cerca de ellos y también abren fuego con ametralladoras contra los zombies. Hans se da cuenta de que el francotirador que fue asignado a su escuadrón por el ejército dispara muy bien y su porcentaje de acierto en el objetivo es incluso mayor que el suyo. Hans cree que este soldado será un buen miembro de su grupo de búsqueda, en quien se podrá confiar después de esta batalla. De repente, el recién llegado que fue llevado al campamento por Kang Yuk cae al suelo. Vemos que tiene heridas muy graves en la cara y no puede levantarse. Todo el mundo debería estar preparado para un ataque aéreo, ya que aparentemente ha aparecido un mutante especial. El limpiador esquiva otro ataque desde el aire y no entiende que mutante puede lanzar otros objetos. Ve que le arrojaron algo parecido a una granada de origen orgánico. De repente, Hans mira el tejado de un edificio cercano y ve una silueta enorme y oscura. Se da cuenta con horror de que está ante uno de los zombis mutados más poderosos que jamás haya conocido. Vemos que es un zombi enorme con piel acorazada de color verde oscuro y ojos amarillos. Hans pronuncia mentalmente con miedo su nombre, David. David es un zombi mutado especial que lidera una ola de zombis y los guía. Hasta ahora, todo lo que Hans sabe sobre él es que es un luchador de largo alcance y nadie ha logrado sobrevivir a un encuentro con él hasta ahora. Este mutante lanza granadas orgánicas que se saca de la boca. De repente David lanza otra granada hacia nuestros personajes. Hans les grita a todas las personas que deben esquivar tales ataques y no intentar repelerlos. El conserje sigue esquivando los ataques de David y espera un plan de Hans. Hans comienza a dispararle a David con una ametralladora. Se nos muestra que las balas ordinarias de una ametralladora perforan la piel blindada de David y no le causan ningún daño. David se pone muy furioso porque Hans le disparó y ahora nuestros personajes no serán fáciles. Hans les grita a todos que se retiren y se pongan a cubierto, y él mismo intentará ganar tiempo para que sus camaradas se retiren. Hans debe luchar solo contra el terrible monstruo e intenta idear un plan en su cabeza sobre cómo él y los demás pueden sobrevivir a esta difícil batalla. David continúa lanzando granadas, pero ahora está realizando un ataque dirigido al personaje principal. Hans esquiva estos ataques pero se da cuenta de que no podrá hacerlo por mucho tiempo. Hans le grita al conserje que los dos deben retirarse para discutir un plan de acción futura. Mientras tanto, el conserje rechaza los ataques del otro flanco de la segunda oleada de zombies y se da cuenta de que realmente necesita retirarse. David se enoja mucho y planea acabar con nuestros personajes. Hans se da cuenta de que ha llegado el momento de huir y comienza a avanzar hacia el almacén de armas. El limpiador se une al personaje principal y juntos huyen hacia el resto de personas que se retiran. Después de refugiarse en el edificio con los demás, los personajes tienen unos minutos para discutir un plan de acción. Kang Yuk brinda asistencia médica a su camarada herido. Seri le pregunta a Hans qué sabe sobre esos zombies y qué deben hacer a continuación. Esta pregunta pone a Hans en una posición muy incómoda y comienza a hablar sobre lo que sabe sobre David. Hans dice que David es el único tipo de mutante que puede convocar a otros mutantes. Todos se quedaron paralizados por lo que escucharon y esperan explicaciones del personaje principal. Hans dice que David puede convocar a un segundo tipo de mutante, Goliath, un enorme gigante capaz de destruir cualquier valla. Según Hans, nunca vio sobrevivir a las personas que lucharon contra estos dos mutantes. Entonces Jin le hace a Hans una pregunta muy lógica sobre cómo derrotar a estos mutantes. El personaje principal responde que nadie puede vencerlos y solo la muerte espera a quien vaya a luchar contra ellos. Hans dice que debido a la ola de zombies y la aparición de dos mutantes especiales al mismo tiempo, no tienen suficiente gente para repeler sus ataques y sobrevivir. Entonces Jin le hace a Hans una segunda pregunta no menos lógica, ¿cómo logró sobrevivir él mismo si los hubiera visto antes? Ante esto, Hans baja la cabeza con tristeza y recuerda los acontecimientos del pasado.
Dice que la única razón por la que sobrevivió al encontrarse con este mutante una vez es porque huyó de él. Además, Hans recuerda en su cabeza cómo en el futuro su compañero le enseñó artes marciales y posteriormente se quedó para luchar contra ese mutante. Sin embargo, como era de esperar, su amigo fue mordido por un zombi y él mismo se convirtió en un monstruo, razón por la cual nadie tiene una sola posibilidad de sobrevivir en tal situación. Después de sus pensamientos, Hans pregunta si entre la gente hay alguien que pueda arriesgar su vida para dar tiempo a otros a escapar. Sin embargo, ni una sola persona acepta arriesgar su vida para salvar a otras. Entonces Hans llama a sus mejores luchadores y les dice que intentarán derrotar a David y Goliat, pero que todos pueden morir hoy. Hans dice que Jan irá con él y, trabajando juntos, se encargan de David. Después de esto, Hans divide al resto de la gente en varios grupos. Le dice al soldado francotirador y al limpiador que ataquen a Goliat, que debería aparecer pronto. Le dice a Kang Yuk y sus amigos que protejan a los dos grupos anteriores de zombies comunes. Para todos los demás, al personaje principal se le encomendó la tarea de suministrar municiones y brindar asistencia a aquellas personas que sufrirían durante la batalla. Hans advierte a Jin que lo más probable es que ambos mueran luchando contra David, pero que otras personas sobrevivirán. Jin responde que seguirá a Hans incluso si ambos mueren al final de su misión. Mientras tanto, David espera a sus víctimas, a las que quiere seguir cazando. Se nos muestra la manija de la puerta que abre Hans y todos se quedan helados, ya que en ese segundo comenzará una batalla increíble. La puerta se abre y una gran multitud de zombies furiosos y sedientos de sangre entran corriendo en la habitación y quieren despedazar a nuestros personajes. Hans se enfrenta cara a cara con el peligro que se avecina y se da cuenta de que este es realmente el momento más peligroso de su vida. Comienzan a disparar a la multitud de zombies, abriéndoles fuego con todas las ametralladoras que había aquí en el almacén. Hans y los demás intentan ganar el tiempo necesario para que el grupo que retrocede pueda empezar a actuar. Hans comanda el inicio de un operativo para salir del almacén. Vemos que la gente, siguiendo la dirección del personaje principal, construyó escudos especiales para expulsar a los zombies y abandonar el edificio. El grupo de Jin comienza a expulsar a la multitud de zombies y abrir la salida. Hans ve que su plan empieza a funcionar y la gente tiene la oportunidad de salir del edificio para luchar en un área abierta. Después de unos minutos, casi todos abandonan el almacén y comienzan a empujar a la multitud de zombies cada vez más lejos, dándoles espacio para maniobrar. Hans entiende que hasta el momento su plan está funcionando, pero en apenas unos minutos tendrá que luchar contra uno de los mutantes más poderosos de la Tierra. Vemos que David estuvo esperando en el techo todo este tiempo con la esperanza de poder cazar gente. Una multitud de zombies se acerca a nuestros personajes y está a punto de atacarlos. Sin embargo, son eliminados por la explosión de una granada lanzada por el grupo de cobertura. La limpiadora y los demás ya habían tomado sus posiciones y habían cubierto a Hans. A continuación, limpian su posición de zombies para permitirle a Hans luchar. El limpiador le grita a Hans que ahora ya no puede distraerse con simples zombies, sino concentrarse en destruir lo más importante. El limpiador entiende que esta será una misión increíblemente difícil, ya que todos se enfrentan a una amenaza así por primera vez en sus vidas. De repente un zombi vuela hacia el conserje y entendemos que ha aparecido el mismo Goliat del que hablaba Hans. El limpiador mira hacia la valla y piensa que hoy va a ser increíblemente difícil. Ve un enorme monstruo rojo que corre hacia los zombies y se encuentra detrás de la cerca de un almacén militar. El limpiador no puede esperar a mirar a este mutante de cerca y comienza a correr hacia él. El grupo de limpieza está sorprendido por esta decisión, porque ellos mismos están muy asustados. El limpiador salta hacia el muro de hormigón y se empuja del suelo con gran fuerza. Como un ninja, corre a lo largo de la pared porque necesita subir al punto más alto. Se agarra al borde de la pared y trepa. Todos se sorprenden al ver cómo el limpiador superó una pared de 10 metros y pudo subir a la cima. Habiendo subido a la cima, el limpiador se da cuenta de los enormes problemas que tiene y piensa que necesita probar la fuerza de Goliat. Toma una granada de mano y está a punto de arrojarla a esta multitud de monstruos. Se produce una explosión y todo queda sumido en la niebla y los restos de zombies. Cuando la niebla se disipa, el limpiador se alegra de que Goliat no sea tan fuerte como David y de que aún pueda ser derrotado. Vemos que la cabeza de Goliat está dañada debido a la explosión, pero aún puede luchar. De repente el conserje se enoja porque vio algo detrás de Goliat. Resulta que Goliat no está solo entre la multitud de zombies, ya que junto a él hay alrededor de 5 monstruos más iguales de enorme tamaño.
El limpiador comprende que necesita ganar el mayor tiempo posible para que Hans derrote a su enemigo más poderoso. Comienza a disparar al Goliat herido con la esperanza de acabar al menos con él. En ese momento, otro zombi vuela hacia él, arrojado por Goliat. El limpiador lo esquiva y piensa que tal batalla es injusta y él, como siempre, tiene la misión más difícil. El conserje pide que un francotirador se acerque a su pared. El francotirador trepa por la cuerda llevándose consigo su rifle favorito. El soldado ve que la misión efectivamente será muy difícil, ya que el más mínimo error podría provocar la muerte de ambos. El conserje le pide al francotirador que dispare a las piernas de Goliat mientras él brinda protección al soldado. Vemos que el francotirador realmente dispara con mucha precisión y logra herir a Goliat. Sin embargo, otro zombi abandonado vuela hacia el francotirador y el soldado piensa que los dos ya están acabados. El limpiador agarra a un zombi volador en el aire y lo hace girar hábilmente en la otra dirección. Se lo arroja a Goliat y le dice que se ahogue con este pedazo de mierda. El francotirador se sorprende de lo valiente y hábil que resultó ser el limpiador y comprende que no en vano Hans confía en él. El conserje dice que protegerá al francotirador y se asegurará de que pueda dispararle a Goliat. El grupo de Seri proporciona munición y armas a quienes trabajan para hacer retroceder a los zombies del exterior. Según las instrucciones de Hans, deben transferir rápidamente cartuchos nuevos para que la gente pueda asegurarse de que pueda luchar contra David. Sari dice que hace mucho calor en la habitación y comienza a desvestirse. Todos los chicos empiezan a mirar a Seri porque tiene una figura muy hermosa. Seri dice que si no funcionan bien y la miran fijamente, le contará todo a Hans. La gente se pone rápidamente a trabajar porque le tiene miedo a Hans. A continuación, se nos muestra el robot de un grupo dedicado a contener una multitud de zombies. De repente uno de ellos se queda sin munición y necesita ir al carro por más. Se acerca al carro con cartuchos, pero no hay nadie al lado. También observa que el alambre con el que ató al hombre herido en la cara está roto. De repente, un monstruo infectado salta encima de él porque todo este tiempo estuvo escondido cerca. Seri escucha ruidos sospechosos afuera y va a comprobarlo. Nos muestran que agarraron al tipo y ya lo están empezando a comérselo. Seri sale corriendo a la calle, ve esta imagen y comprende que necesita actuar. Ella mata al mutante, pero ya es demasiado tarde y él logró morder al chico. El chico comienza a convertirse en un nuevo monstruo, ya que en las condiciones de una ola de zombies la transformación se produce en cuestión de minutos. Se escucha en el aire el sonido de un disparo de pistola y vemos gotas de sangre. La mano del chico transformador cae al suelo, muerta. Se nos muestra a Seri, quien se encargó de detener el tormento del chico y evitar que se convirtiera en un monstruo. En ese momento, Hans y Jan luchan juntos contra David utilizando los medios disponibles. David pelea desde lejos y no permite que nadie se le acerque. Nuestros muchachos se escondieron detrás de un camión y esperan en esta posición. Se les ocurre un plan según el cual Jan tendrá que distraer la atención de David, mientras Hans colocará una poderosa bomba antitanque. Otra granada orgánica vuela hacia nuestros personajes. Jin desvía este ataque con su escudo, pero es destruido. Todo lo que le queda a Jin es esquivar los ataques de un mutante especial y ganar tiempo para Hans. Se nos muestra una potente bomba antitanque pegada a los armarios de comida. Hans instaló una trampa especial dentro del edificio para luego atraer aquí a un mutante especial, David. Llama a Jin por radio y le dice que ha logrado prepararse y que luego debe actuar de acuerdo con el plan. Vemos que estas bombas se activan haciendo clic en mecanismos especiales. Jin lanza una granada de mano para crear una explosión y distraer a David para que Hans pueda salir del edificio sin ser detectado. El personaje principal deja el edificio desapercibido y ahora luchará solo. Intenta ver en el humo donde se ha ido David. En ese momento, otra bomba orgánica vuela hacia Hans. Hans la esquiva y corre hacia un lado. Hans comprende que David es un zombi inusual y puede pensar en sus ataques y tácticas de batalla. David prepara la siguiente granada orgánica para lanzarle a Hans. Sin embargo, en ese segundo una bala de ametralladora impacta en su boca. El color de sus ojos cambia a naranja y el monstruo se enfurece. Fue Hans quien le disparó en la boca y ahora piensa que probablemente David recibió un disparo tan estúpido por primera vez en su estúpida vida. David se enfurece y planea atacar a nuestro personaje principal y vengarse de él. Hans tiene el presentimiento de que ahora necesita prepararse para el combate cuerpo a cuerpo con este monstruo. David salta en el aire y se acerca a Hans para atacarlo en combate cuerpo a cuerpo. Hans esquiva este ataque que había previsto. Sin embargo, esquivando el ataque del monstruo, Hans logra dejar una granada de fragmentación de mano en su lugar.
David se da cuenta de que queda una granada de mano en el lugar de donde Hans se escapó, pero ya es demasiado tarde para él. Se produce una explosión y el cuerpo blindado del monstruo es aplastado por una poderosa carga de granada. En ese momento, Hans sale corriendo del humo y se da cuenta de que tiene un segundo para asestar su golpe final. El monstruo está congelado por el daño y se queda en un lugar y no puede moverse. Hans salta hacia él desde el humo y está a punto de dispararle en la cabeza. Para sorpresa de Hans, David queda significativamente reducido de tamaño después de la explosión, pero logra apuntar con el cañón de la ametralladora a la boca del monstruo. Hans tira del anzuelo con la esperanza de acabar con este monstruo de una vez por todas. Sin embargo, David muerde la ametralladora de Hans con los dientes, impidiéndole disparar. La ametralladora de Hans explota en sus manos y ahora se queda sin arma. Inmediatamente después de esto, David contraataca a Hans y lo empuja. Hans patea el cuerpo del monstruo mutado con la esperanza de debilitarlo. Sin embargo, el pie de Hansa siente que el cuerpo de David se siente como metal y no puede derrotarlo en combate cuerpo a cuerpo. David comienza a atacar a Hans y este se retira. Una batalla a vida o muerte realmente increíble tiene lugar entre estos dos tipos. Los ojos del monstruo se vuelven cada vez más rojos, lo que indica que está aún más enojado. De repente, Hans oye un disparo cerca de él y un zombi que cae. Era Gene cubriendo a su amigo con una ametralladora. El cuerpo del zombi cae justo al lado de Hans y se da cuenta de que Gene acaba de salvarlo. David no desaprovecha la oportunidad y ataca a Hans, que estaba distraído en ese momento. Hans logra bloquear el ataque con sus cuchillos. El monstruo empuja a Hans contra la pared, impidiendo a nuestro héroe tomar una posición ventajosa y calcular su próximo movimiento. Hans se da cuenta con horror de que es mucho más débil que David y comprende que en combate cuerpo a cuerpo morirá en unos minutos. Se nos muestra la mano de Gene, quien levanta un enorme mazo del suelo. David es golpeado en la cabeza con un mazo, que Gene asestó con todas sus fuerzas. A pesar de que Gene es muy fuerte y musculoso, ni siquiera podía mover a este monstruo. Para David, Gene, que lo golpeó, no tiene ningún interés y decide acabar con él de un solo golpe. David golpea a Gene con la mano y este sale volando decenas de metros hacia atrás del golpe. Vemos que Gene recibe un daño muy severo por el golpe. Al mismo tiempo, vuela muy atrás y cae dentro de algún edificio. Gene no puede moverse debido al dolor y las lesiones. La mitad de los zombies se arrastran hacia él, todavía queriendo carne humana. Gene se da cuenta de este zombie, pero ya es demasiado tarde para él. El zombie muerde a Gene en su mano izquierda y no tiene tiempo de esquivarlo. Hans está preocupado por Gene, pero no puede ayudarlo porque la distancia es demasiado grande y continúa peleando con David. Se nos muestra que el zombi le arrancó 2 dedos de la mano a Gina. David le da su siguiente golpe a Hans, pero este logra esquivarlo. Hans comprende que si no derrota a este monstruo, todos los miembros de su campamento morirán hoy. Se nos muestra un enfrentamiento entre 2 de los representantes más fuertes de su especie y una lucha real entre ellos a muerte. El monstruo comienza a respirar profundo y enojado y entendemos que va a acabar con Hans porque está cansado de jugar con él. Hans siente el peligro y decide evadir y distraer a este monstruo. David golpea a Hans con ambas manos y lo ataca. Hans salta a un lado y tiene la oportunidad de llevar a cabo su plan. Corre dentro del edificio, en el que recientemente preparó una sorpresa para David. El monstruo rompe paredes y corre tras el personaje principal, destruyendo todo a su paso. En ese momento, Gene se enfrentó al zombi que lo atacó. Gene se da cuenta de que si no hace algo ahora, en unos minutos se convertirá en zombi. Mientras tanto, Hans corre por la habitación e intenta esconderse de David. David lo encuentra y procede a destruir todo el edificio a su alrededor. Hans se da cuenta del detonador que había escondido y se da cuenta de que esta es la última oportunidad de corregir la situación. Hans salta sobre el detonador con la esperanza de presionarlo a tiempo para detonar la bomba. Vemos que en este segundo David está justo al lado de los gabinetes en los que Hans colocó la bomba hace unos minutos. Hans toma el detonador y lo presiona. Una explosión de enorme poder resonó en el aire y se suponía que acabaría con el monstruo de una vez por todas. Sin embargo, vemos los ojos brillantes de David en una nube de humo y nos damos cuenta de que no está muerto. En el último momento, David se fija en el inquieto Hans, que en ese momento ya estaba frente a él. Con un movimiento brusco de su mano, Hans perfora el ojo derecho de David, privándolo de la capacidad de ver con ese ojo. Al mismo tiempo, Hans se arroja una granada de mano a la boca. Luego, Hans patea al monstruo lejos de él. Por la explosión, el cuerpo del monstruo se hincha y parece que ahora recibirá un daño fatal.
Justo ahora, Hans actuó sin un plan claro, únicamente basándose en su reacción y sus instintos de lucha. En este momento se nos muestran medicamentos y todo lo necesario para la amputación. Vemos a Gene a punto de amputarle el brazo para evitar una mayor infección. Se da cuenta de que ya han pasado varios minutos y tendrá que cortarle toda la mano. Jin siente mucha pena por su mano, pero comprende que esta es la única manera de seguir siendo humano en esta situación. Un agudo grito de dolor se escucha cerca de la camioneta en la que estaba sentado Gene y entendemos que le cortó la mano. Mientras tanto, se nos muestra un monstruo que ha recibido daños muy graves, pero aún está consciente. Hans comprende que ahora debe poner fin a esta batalla. Toma otra granada de fragmentación y está a punto de repetir su movimiento. Sin embargo, en ese momento el ojo del monstruo se ilumina de color rojo brillante y entendemos que ha entrado en la etapa final de su ira. En medio segundo, David acorta la distancia entre él y Hans ni siquiera tiene tiempo de seguirlo. Al momento siguiente, David se encuentra detrás del personaje principal y Hans ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. David arranca un trozo del hombro de Hans con la esperanza de infectar al personaje principal y así acabar con él. Hans mantiene la compostura y agarra una granada de mano. Pone una granada en la boca de David. Después de esto, Hans usa sus últimas fuerzas para golpear a David en la cabeza. De un fuerte golpe de Hans, el ya debilitado y disminuido David se eleva por los aires. La explosión de una granada de fragmentación desgarra el cuerpo de David en pequeños pedazos. Hans se encuentra en un lugar cubierto por una neblina verde debido a la explosión. Sonríe porque es la primera persona en la Tierra que derrota a David y lo mata. Al darse cuenta de que ahora la ola de zombies terminará y su gente estará a salvo, Hans se acuesta en el suelo y no puede levantarse porque está demasiado cansado después de la batalla. Hans cree que en unos minutos se convertirá en un mutante y espera que sus compañeros tengan la fuerza suficiente para matarlo. Al aceptar su muerte, Hans reflexiona sobre lo que hizo por la gente y si hizo lo correcto. Recuerda los rostros de sus compañeros más cercanos y comprende que no murió en vano y le salvó la vida. Si no se hubiera sacrificado, todos los demás habrían muerto, pensó Hans, y su cuerpo se debilitó y su mente se quedó en blanco. Una hermosa chica de piel blanca y cabello blanco apareció ante los ojos de Hans, estirando sus manos hacia nuestro personaje principal. Hans abrió los ojos, que no estaban infectados con el virus, y sabemos que recuperó el conocimiento. Hans se levantó en la misma habitación en la que cayó muerto. Todavía le dolía mucho el hombro derecho, por lo que Hans recuerda en unos segundos lo ocurrido. Mira la hora y ve que han pasado más de 2 horas desde que se desmayó. Hans se acerca al espejo y examina su cuerpo en busca de zonas infectadas y podridas. Se da cuenta de que no se ha convertido en zombie y que no tiene ninguna infección en el cuerpo. Hans se pone su traje de combate y se pregunta cómo logró sobrevivir. También recuerda el momento en el que fue mordido por un zombie durante una pelea anterior con una banda de bastardos y tampoco se infectó. Hans cree que tiene algún tipo de inmunidad a este virus y se dirige al auto donde vio a Jin por última vez. En el coche descubre instrumentos y vendas ensangrentados. Dentro del cuerpo, encuentra a Gene inconsciente, quien se cortó la mano y luego la vendó. Hans se sorprende por la determinación de Jin y se da cuenta de que este hombre tiene una voluntad increíblemente fuerte y pudo resolver el problema de la infección por sí solo. Mientras tanto, el resto del grupo se ocupa de los cadáveres de zombies. Vemos que la ola de zombies se debilitó después de la derrota de David y la gente los combatió fácilmente. Hans lleva a Jin con los demás para saber cómo están y brindar asistencia médica a su camarada. A Hans se le informa que todos los zombies han sido eliminados y que el territorio del almacén militar ha sido completamente despejado. El personaje principal llama al conserje por radio y le pregunta cómo se enfrentaron a Goliat. La limpiadora responde que fue una tarea muy difícil, pero que gracias a las instrucciones de Hans y al trabajo bien coordinado lo consiguieron. Se nos muestra cuán enorme era el tamaño de Goliat, con quien luchó el grupo de limpieza. Luego, por la estación de radio, Hans llama a John Juan para que traiga al médico lo más rápido posible. Hans le explica a John Juan que hay una motocicleta en su escondite, que debe usar para traer al médico lo antes posible. Cae la noche y vemos que todo el grupo ha llegado al escondite de Hans. Todas las personas cansadas duermen en el suelo y reponen fuerzas. Se nos muestran jeringas y sangre drenada y entendemos que los camaradas de Hans compartieron su sangre con Jin para que se recuperara. Se nos muestra a Gene con un brazo amputado y el hecho de que todavía está vivo y consciente. El médico le dice a Hans que gracias a que lo trajeron rápidamente aquí en una motocicleta y a que las personas compartieron su sangre con él, Jin se recuperará.
Hans también está vendado porque sufrió daños importantes después de la batalla con David. Llega a la habitación donde guardaban los cartuchos y las armas recibidas y se da cuenta de que eso es suficiente. Suficiente para resistir cualquiera de las amenazas al mundo en el apocalipsis. Además, estos suministros deberían ser suficientes para contrarrestar la alianza de los supervivientes de Seúl. Hans se quita la venda, mira su herida y ve que está casi curada. Hans aún no puede explicarse ni siquiera a sí mismo por qué no se convirtió en zombie y decide que no le contará a nadie lo sucedido y lo mantendrá en secreto. La mañana llega unos días después de los hechos descritos. Seri se despierta y vemos que claramente no duerme lo suficiente y quiere dormir mucho más. El conserje también se despierta a su lado y también se queja de falta de sueño. Sari se sorprende de que el conserje duerma en la misma habitación que ella, ya que cuando ella se fue a la cama él no estaba en la habitación, a lo que el conserje le responde que vino más tarde porque le gusta esta habitación. Vemos que el grupo de búsqueda de Hans está a punto de trasladarse a un nuevo campamento, que será un puesto de escala para el grupo de búsqueda de élite. Vemos que el campamento es un edificio de varios pisos, caro y elegante. Todos quedaron gratamente sorprendidos por los bonitos apartamentos que Hans ofrecía como campamento. El edificio cuenta con más de 10 habitaciones en las que pueden vivir niñas y niños, además de trasteros y agua. Hans dice que en este campamento los hombres vivirán 4 personas en una habitación y las niñas vivirán 3 personas en una habitación. El propio Hans vivirá separado en su propia habitación. Llega la noche y Hans regresa a su escondite para terminar la mudanza. Cuando Hans estaba discutiendo el tema de mudarse con la gente, un médico se le acercó y le dijo que Gene había recuperado el conocimiento. Hans inmediatamente corrió a la habitación de Jin porque estaba preocupado por su vida. Habiendo abierto las puertas, Hans se calmó, porque ahora nada amenazaba la vida de su camarada. Jin se sentó en su cama, completamente consciente y luciendo mejor. Hans preguntó cómo estaba Jin y cómo se sentía. Jin respondió que se sentía bien y quería una revancha de la batalla con ese enorme monstruo. Hans dice que lamenta que Jin haya perdido la mano en esta difícil batalla. Además, el personaje principal se hace responsable de lo sucedido. Jin responde que Hans no lo ofende y que continuará siguiéndolo, ya que todos le deben la vida a nuestro personaje principal. Jin dice que aunque ya no tiene un brazo, ya ha descubierto cómo usarlo a su favor. Un médico entra en la habitación y tiene unos dibujos en las manos. El caso es que el médico ya ha comenzado a desarrollar una prótesis especial para Gene y ahora ha hablado de ello. Jin dice que no necesita una prótesis normal, sino solo una prótesis de combate. El doctor responde que será muy difícil de lograr y que Jin necesitará varios meses de entrenamiento para regresar al grupo de búsqueda. El médico dice que la prótesis de combate interferirá con las tareas diarias de Gene y que es mejor abandonar esta idea. Hans le ordena al médico que desarrolle los planos de una prótesis de combate exactamente como Jin quiere, porque se lo merece. El médico está de acuerdo y comprende que tiene mucho trabajo por delante. Pasan 2 meses después de los hechos que acabamos de describir. Vemos a 2 personas corriendo por la calle, chocan contra la barrera creada y se detienen. En un dispositivo especial, el conserje dice que estas 2 personas deben de poner las armas y presentarse para ser examinadas e interrogadas. Sin embargo, 2 desconocidos dicen que no van a dejar sus armas aquí y que seguirán haciendo lo que quieran. El conserje responde que si desobedecen sus órdenes, ambos morirán. Entonces uno de los chicos saca un arma y comienza a dispararle al limpiador, y el segundo extraño comienza a trepar la cerca. De repente, se escucha en el aire el sonido de un disparo de rifle de francotirador y uno de los desconocidos cae muerto. Vemos que el segundo extraño también está bajo el arma de un rifle de francotirador, pero no se va a rendir y abre fuego con su pistola. Se escucha un segundo disparo en el aire y el francotirador habla de un segundo impacto certero en el objetivo. Vemos que se trata de un miembro del grupo de búsqueda de Hans, de quien se esperaba que se convirtiera en un verdadero francotirador y un miembro valioso del grupo. Tiene un rifle de francotirador de largo alcance especialmente equipado que Hans le compró hace unas semanas. A continuación, una motocicleta en la que llegaron 2 personas se acerca a la tintorería. Vemos que son Seri y Jong-wan quienes han llegado, quienes dicen que faltan menos de 2 horas para la reunión general de los líderes del campamento. A continuación se nos muestra la frontera oriental de la alianza del campo Hans y el hecho de que actualmente se está ampliando la frontera allí. Hans también participa activamente en la batalla y expansión del territorio. Acaba de completar otra misión para limpiar el área de los zombies restantes. Se nos dice que la alianza de Hans ahora consta de 5 campamentos, a saber, un campamento en un hospital,
un campamento en una escuela con personal militar, un campamento en una tienda, un campamento de búsqueda y un nuevo campamento en la parte norte de la ciudad. A Hans también le llega una motocicleta con personajes familiares. Seri no está contenta porque Hans no le responde por radio y se ha vuelto a olvidar de la reunión programada. Jong-wan saluda a Hans con bastante reserva y frialdad. El personaje principal piensa que Jong-wan todavía está ofendido por el porque Hans nombró al conserje como jefe del primer destacamento de reconocimiento del grupo de búsqueda y nombró a Kang-yuk como jefe del segundo destacamento de reconocimiento. De repente, un zombi atraviesa la barrera y corre hacia nuestros personajes. Rápidamente se acerca a la espalda de Hans, quien lo nota bastante tarde debido a que en ese momento estaba hablando con sus compañeros. En ese momento, una hoja enorme y duradera se estrella contra la cabeza del zombi. Vemos los rasgos faciales de un personaje familiar, que dice que Hans está perdiendo sus habilidades de lucha debido al papeleo. Nuestros héroes quedaron encantados al ver quién acababa de matar al zombi. Fue Jin quien ahora tiene una prótesis de combate de metal con una cuchilla en lugar de su mano izquierda. Gene dice que todavía se está acostumbrando a esta prótesis, pero que le gusta mucho. A continuación, se nos muestra el lugar de reunión de 5 líderes del campamento, quienes se reunieron para celebrar un consejo de planificación. Hans camina por un largo pasillo y vemos guardias y entendemos que en los últimos 2 meses su alianza se ha desarrollado mucho. Hans entra en la sala donde se celebrará la próxima reunión de los líderes. Todos se levantan de sus sillas cuando Hans entra a la habitación. Nuestro personaje principal ordena a todos que ocupen sus lugares. Él mismo se sienta en la silla y agradece a todos por esperar. Hans declara abierta la próxima reunión y propone comenzar con cuestiones urgentes de la vida de la alianza. El jefe del campo en la tienda dice que Hans tiene documentos sobre su escritorio, según los cuales han preparado preguntas que requieren que Hans decida. Hans comienza a leer y la primera pregunta del documento es el cambio de nombre de la alianza del campo de Hans. Como le explica el jefe del campamento a Hans en la tienda, alguien tiene que idear un nombre interesante y de calidad para la alianza, para que los supervivientes recién descubiertos no se avergüencen de decirlo más tarde. Hans toma una decisión inmediata y ordena recoger propuestas de los 5 bandos para el nombre de la alianza. Como recompensa a quien se le ocurra el mejor nombre, Hans regala una cerveza fría que él y su grupo de búsqueda descubrieron recientemente. Esta decisión sorprende gratamente a todos, porque la cerveza que descubrió es muy rara e increíblemente sabrosa. Hans designa al limpiador, que ahora es el jefe del primer destacamento de reconocimiento del grupo de búsqueda de Hans, como responsable de resolver este problema. Además, a Hans le confunde la siguiente pregunta que se plantea: el jefe del campo del hospital propone permitir a las personas moverse libremente entre los campos en una zona segura. El jefe del campo en el hospital lo explica diciendo que la zona entre los 5 campos hace tiempo que está libre de zombies y que a la gente le gustará mucho poder caminar libremente por la ciudad. Sin embargo, Hans responde que el jefe del campo hospitalario se olvida del fenómeno de la ola zombie, que se produce cuando más de 20 personas se reúnen en un mismo lugar. El jefe del campo hospitalario, Tom, dice que no se sabe exactamente qué causa un fenómeno como la ola zombie y que es posible correr riesgos para dar a la gente libertad de movimiento. Hans responde que en este consejo es el quien toma todas las decisiones basándose en su experiencia, y Tom nunca ha luchado contra una ola de zombies, por lo que no sabe de qué está hablando, tras lo cual Hans le advierte a Tom que no discuta con él. Tom baja la cabeza y se da cuenta de que necesita estar de acuerdo con Hans y se rinde. Hans advierte a Tom que si vuelve a discutir con él, lo privará de su puesto como comandante del campo. Después de estas palabras, el jefe del campamento del norte comienza a preocuparse mucho y a temblar de miedo. Recuerda que una vez Hans sorprendió al anterior jefe del campamento del norte robando comida. En la escena del crimen, Hans lo mató. Hans procede a escuchar las siguientes preguntas. El jefe del campamento militar dice que se están quedando sin agua potable y que es necesario solucionar este problema. Hans responde que una vez terminadas las obras de ampliación extraerán agua de un depósito cercano. Hasta que esto suceda, todos los demás campamentos deben compartir agua potable con ellos. Todos se sorprenden con esta decisión y no entienden de dónde va a sacar agua Hans. A esto, Hans responde que cerca de sus campamentos corre un río con agua de pimienta y que, si trabajan en armonía, podrán construir un mecanismo que suministre esta agua a todos los campamentos. A Hans se le pregunta si los alimentos deben distribuirse entre todos los campos en proporciones iguales. Hans entiende que actualmente casi todos los productos alimenticios se concentran en un solo lugar.
Es en el campamento junto a la tienda donde hay un almacén con alimentos y productos alimenticios y Hans controla personalmente el suministro de alimentos. Entiende que si los jefes de los campos se independizan unos de otros, entonces comenzará una verdadera hostilidad. Por lo tanto, Hans responde que no habrá distribución de alimentos y que todo seguirá como antes. Dice que al recibir comida, los jefes de los campos se independizarán de Hans, y él no puede permitirlo. Hans declara que él es su única esperanza de supervivencia y que todo el poder le pertenecerá solo a él sin reservas, incluso porque ninguno de los jefes arriesga su vida como él, por lo que seguirán sus órdenes. Cae la noche y se nos muestra el campamento del grupo de búsqueda de Hans, que se encuentra en un edificio elegante y moderno. Vemos que Hans realmente hace el papeleo, siendo el jefe de toda la alianza. El conserje toma los documentos de Hans y empieza a reírse de las notas del personaje principal. Según el conserje, Hans empezó a prestar demasiada atención al papeleo y se olvidó por completo de quién es en realidad. El conserje dice que Hans debe dejar de soportar el comportamiento ridículo de los líderes del campo y simplemente llevarlos con él a la misión. El camarada Ansa defiende esta propuesta diciendo que otros líderes de alianzas están sentados en sus oficinas y han olvidado cuál es el peligro real y se les debe recordar esto. Hans piensa que la propuesta del conserje es bastante interesante y que debería pensar en ello y tal vez hacerlo. A continuación, el conserje enciende la radio y le muestra a Hans que recientemente escuchó un anuncio de algunas chicas. El conserje pone una grabación de este anuncio y escuchamos la voz de la niña, que dice que las niñas han fundado un campamento especial para ayudar a las mujeres y alientan a todos a acercarse al lugar cercano a la estación, llevando una cantidad mínima de armas y una bandera blanca. Hans comienza a recordar la voz que conoce y se pregunta si este anuncio es un señuelo o si realmente es lo que dice la voz. De repente Hans recuerda la voz de la radio y los acontecimientos en los que la escuchó. Esta era la chica Chan-mi, con quien Hans trabajó antes del apocalipsis y a quien el personaje principal ayudó al comienzo de nuestra historia. Hans se sorprende de que esta joven haya logrado sobrevivir en condiciones tan terribles. La limpiadora pregunta a Hans qué harán a continuación y si responderán a este anuncio. Hans responde que no arriesgará la vida de sus hombres para probar una posible trampa y cebo. Después de esto, Hans le muestra claramente al limpiador el lugar donde lo invitan a venir por radio y le dice que ir allí sería como suicidarse. A continuación, Hans le pide al limpiador que le ayude a ordenar los documentos restantes. Llega la mañana y vemos un campamento cerca de la tienda. Serry y Jongwan llegan allí y saludan a los guardias locales. Traen a los residentes de este campo noticias frescas de otros campos, que ahora están impresas en un pequeño periódico. Los residentes siempre esperan noticias y les encanta leer sobre eventos nuevos y emocionantes. Luego, Serry y Jongwan se dirigen al campamento norte para entregar también los periódicos. Vemos que el campamento del norte, que fue el último en unirse a la alianza de Hans, todavía está mal equipado. Serry da periódicos a sus residentes, pero una chica la detiene. Esta chica dice que tiene malas noticias para Serry y necesita ayuda del liderazgo de la alianza. Luego se nos muestra que varias horas después, Hans celebra una reunión de emergencia con su equipo de búsqueda de élite, donde anuncia que el equipo de exploración bajo el mando de Kang Yuk fue emboscado. Jin pregunta cómo sucedió esto y cómo Hans logró enterarse. Hans dice que hace unas horas dos personas del equipo de Kang Yuk vinieron corriendo al campamento y hablaron sobre el equipo. Según esos dos tipos, ellos, junto con Kang Yuk, buscaron supervivientes y encontraron un nuevo campamento religioso, pero el resto fue capturado y los dos lograron escapar. Jin está nervioso, porque los dos fugitivos podrían haber sido seguidos y ahora los enemigos descubrirán dónde está el campamento de Hans. A esto, Hans responde que él y otras personas registraron el territorio y no revelaron vigilancia sobre los miembros de la alianza fugitivos. Ahora Jin pregunta qué hacer en tal situación. El personaje principal explica que sus enemigos son ahora una inusual banda de ladrones, fanáticos violentos, y el jefe de su banda se llama el Mesías. Todos se sorprenden por el nombre del líder y comprenden que lo más probable es que esta vez sus enemigos sean verdaderos locos. La limpiadora no comprende la sorpresa de todos y pregunta por qué Hans está tan emocionado. A esto, el personaje principal responde que los grupos de supervivientes que forman un campamento religioso suelen convertirse en una comunidad negativa muy poderosa. Dice que esas personas, siguiendo ciegamente a su amo, matarán y morirán por él, por lo que es muy difícil luchar contra ellos. El conserje pregunta si Hans tiene un plan para liberar al capturado Kang Yuk y a los demás.
A esto nuestro personaje principal responde que necesitamos reunir toda la composición de su grupo de búsqueda de élite. Hans dice que liberarán a sus camaradas a cualquier precio y luego castigarán brutalmente a sus agresores. Luego, Hans sugiere comenzar la misión y pregunta si alguien tiene alguna pregunta. Ante esto, Seri levanta la mano y dice que tienen un problema. Seri afirma que por la mañana una niña que vive en el campamento del norte le habló de un problema muy delicado. Según esa chica, uno de los miembros del grupo de búsqueda de Hans la molestó e insistió en tener intimidad a cambio de comida. Sari dice que este es un caso muy grave que requiere la atención de Hans. El personaje principal está muy enojado y piensa que ni un solo día puede pasar en paz en su alianza. Hans está furioso con esta noticia y lo primero que quiere hacer es castigar al infractor. Luego recuerda que el chico del que hablaba esa chica es, en su opinión, un chico normal. Recuerda que ese tipo entrenó duro durante varios meses seguidos para entrar en el equipo de Hans y demostró verdadero coraje e integridad. Hans dice que solucionará este problema, pero por ahora es imposible estar seguro de que la chica no los esté engañando. Después de esto, el grupo de búsqueda de élite de ANSA se traslada al lugar donde fueron capturados Kang Yuk y su escuadrón. Uno de los miembros del escuadrón le pregunta a Hans por qué van por ese camino. A esto Hans responde que si van por este camino pasarán desapercibidos para los servicios de reconocimiento enemigos. Hans mira a su alrededor y nota algo. El conserje se le acerca. Se abre una imagen verdaderamente aterradora para ellos dos, es decir, una multitud de miles de zombies que solían ser gente común y corriente y vivían en esta ciudad. Hans mira hacia abajo en silencio y argumenta que se necesitarán años para limpiar esta ciudad de monstruos. Mientras tanto, se nos muestra a Kang Yuk, quien está cautivo. Vemos que 3 personas más de su escuadrón están en cautiverio con él. Una cara increíblemente terrible se acerca a Yuk y está lista para destrozarlo. Vemos que las personas que capturaron el destacamento de Kang Yuk ataron zombies cerca de ellos para que la gente no pudiera escapar. Kang Yuk se enfrenta al peligro y espera que Hans lo salve también esta vez. Hans luego recuerda cómo fueron capturados. Es decir, escucharon los sonidos de la oración provenientes de la iglesia. Cuando se acercaron, el monje les abrió la puerta. El monje dijo que este lugar es sagrado y que el escuadrón de Kang Yuk puede entrar y purificarse. La gente se sintió rara por esto, pero Kang Yuk decide entrar y comprobarlo. El monje invitó a todos a entrar y les dijo que dejaran sus armas en la entrada, ya que este lugar es sagrado. A continuación, nuestros personajes fueron alimentados con comida deliciosa. En apariencia, este campamento parecía normal y había gente feliz allí. Sin embargo, Kang Yuk tuvo un mal presentimiento y entendió que no todo era tan sencillo aquí. A continuación, Kang Yuk le preguntó al monje a dónde van y dónde están las personas que reciben iniciación. Al oír esto, el monje se rió y empezó a parecerse más a una especie de demonio. Dijo que todo aquel que alcanza la iluminación va al cielo y ya no vive en este mundo. En ese momento, el jefe de este campamento, cuyo nombre es Mesías, entra a la iglesia. Todos se arrodillan frente a él y comienzan a orar. El Mesías ocupa su lugar en el salón de la iglesia. Les dice a todos que se sienten y ahora habrá otra ceremonia de iniciación. El Mesías dice que 2 niñas ingresaron al campamento y pronto se graduarán de la educación. Kang Yuk decide explorar todo el edificio de la iglesia y pregunta cómo puede llegar al baño. Luego, Kang Yuk comienza a examinar el edificio de la iglesia y ve que el paso a los pisos superiores está cerrado y hay guardias allí. Kang Yuk decide utilizar el túnel del ascensor. Se arrastra hasta el último piso para obtener todas las respuestas que busca. Al subir al último piso, Kang Yuk pasa desapercibido. De repente escuchó un sonido extraño proveniente de la calle. Miró por la ventana y vio zombies afuera comiéndose a un hombre. Kang Yuk se dio cuenta de que alguien acababa de ser arrojado por la ventana de la iglesia. Él entiende desde qué habitación podrían haber hecho esto y va a ir allí. Al entrar a la habitación, vio a 2 hombres que iban a jugar con una joven y hermosa niña. Los hombres dijeron que hacía mucho tiempo que no tenían una niña tan esbelta y atractiva y que ahora jugarían con ella todo el día. Kang Yuk agarró el primer bate que pudo encontrar y noqueó a ambos hombres. Mientras tanto, Hans quemó hasta los huesos a toda la multitud de zombies que estaba debajo del puente. Ahora se nos muestra nuevamente a Kang Yuk, quien está cautivo por una secta religiosa. Es recibido por el líder de estas sectas, apodado Mesías, y le pregunta dónde está el campamento de Kang Yuk y cuántas chicas hay allí. Yuk escupe esto en la cara del bastardo y dice que no dirá una palabra sobre su campamento. Misaíe limpia la saliva de Yuk y dice que en ese caso, tiene una pequeña sorpresa para él.
Es decir, se acercó a la chica y le dijo a Yuk que si no le decía nada, la desnudaría delante de sus ojos y la lastimaría. Yuk dice que Misai es en realidad un bastardo y un pervertido común y corriente y que definitivamente será castigado. A esto, el jefe de la secta le responde que nadie puede hacerle daño, ni siquiera el estúpido y pequeño campamento de Yoka. En ese momento, su guardia se acercó al Mesías y le dijo que su iglesia acababa de ser atacada. El guardia explicó que no tuvieron tiempo de considerar cuántas personas había allí y qué armas tenían. Misai estaba muy sorprendido de lo rápido que lo encontraron los miembros del campamento de Yoka. Le dice a Yuk que lo espere aquí, porque ahora irá y se encargará fácilmente de las personas que lo atacaron. Caminando por el pasillo, el Mesías ve que muchos de su pueblo murieron durante el ataque a la iglesia. El jefe de la secta entiende que tiene 4 rehenes y que ahora primero matará a los atacantes y luego acabará con los prisioneros. El Mesías abre las puertas del salón de la iglesia. Una imagen terrible aparece ante él. Todos sus subordinados están de rodillas con las manos a la espalda. Sus guardias fueron asesinados y les quitaron las armas. El Mesías no entiende quién y cómo pudo hacerle esto a su pueblo en tan poco tiempo. El silencio en la sala fue roto por la pregunta del rosario de un hombre uniformado y pelirrojo, que preguntó cuál de estas personas era el verdadero Mesías. El líder de la secta ordenó a Ansu y sus hombres que depusieran las armas o mataría a Kang Yuk. Se disparó un tiro y el guardia del líder de la secta, que apuntó con el arma a Kang Yuk, cayó muerto. El Mesías ni siquiera tuvo tiempo de recobrar el sentido cuando su rehén quedó sin control. Frente a él estaba un joven pelirrojo, y de su pistola salía un ligero humo por el disparo que acababa de disparar. El Mesías pensó que en ese momento debía retirarse, correr y esconderse. El líder de la secta comienza a huir, pero es detenido por 2 disparos certeros de una pistola. Hans les dice a las otras personas que liberen a Yuk y revisen las instalaciones restantes. Además, el personaje principal reprocha a Kang Yuk su frivolidad al poner el campamento en peligro al no informarle sobre el descubrimiento de un nuevo campamento. Kang Yuk se da cuenta de su error y dice que aceptará cualquier castigo. Y ahora la atención de Hans se centra en el líder de una secta religiosa. Primero Hans le pregunta por qué lo llaman el Mesías. A esto el loco responde que es un mensajero de Dios y que es invulnerable. Hans toma al líder de la secta por la ropa y le dice que ahora comprobará personalmente qué tan invulnerable es. El líder de la secta levanta la mano y le muestra a Hans que está cubierta de cicatrices. Hans se sorprende y piensa que tal vez el Mesías tenga el mismo don de curación que él. El personaje principal arranca las vestiduras del Mesías y expone su cuerpo. Todos los feligreses se quedaron paralizados y comenzaron a orar ante lo que vieron. El Mesías está ante nosotros cubierto de cicatrices y cortes, y vemos que todas han sanado en su cuerpo. Todos los miembros presentes de la secta cayeron de rodillas y comenzaron a rezar oraciones. Hans permanece tranquilo y, sin sorprenderse, pregunta si el Mesías es inmune a la curación de los zombis. El líder de la secta responde que es un dios y que es inmune a cualquier mordida o daño. Hans agarra bruscamente la mano del Mesías, que ya lo ha cansado con sus discursos pretenciosos. Con frialdad y sin dudarlo, Hans corta varios dedos de la mano del líder de esta secta religiosa. Todos gritan horrorizados ante esto, porque hasta ahora consideraban invulnerable al Mesías. El Mesías grita de dolor y comienza a llorar. Hans dice que ahora le hará preguntas al Mesías y si no las responde, el personaje principal lo golpeará. El Mesías grita que hay que hablarle con mucho respeto porque es un dios. Hans golpea a Misai en la cara y pregunta dónde están el resto de los camaradas de Kang Yuk. El Mesías dice que siente un gran dolor y antes de responder, Hans debe prometer que no lo matará. Hans dice que no matará al Mesías si coopera. Hans vuelve a golpear al Mesías porque no respondió a su pregunta sobre dónde está su pueblo. Hans dice que el Mesías es solo un bastardo patético y un fraude que engañó a la gente y que ahora es el momento de pagar por sus pecados. El Mesías le dice a Hans que su gente está escondida en un almacén varios pisos más arriba. Hans le ordena a John Wan que encuentre y libere a sus camaradas. John Wan se propone encontrar a las otras 3 personas cautivas del Mesías. A continuación, el personaje principal pregunta al líder de la secta qué iba a hacer si Hans no hubiera ido a su iglesia. El líder de la secta le dice que entrarían furtivamente en los campamentos de Hans y robarían a las niñas y la comida. Hans golpea al estúpido líder de la secta por tales palabras y dice que no tiene idea de con quién contactó y cuán poderosa es la alianza del campo con Hans. El personaje principal pregunta qué hizo el Mesías antes del apocalipsis. El Mesías admite que antes del apocalipsis zombie estuvo en prisión y cumplió condena por fraude a gran escala.
Hans le dice al líder de la secta que él es solo un pedazo de mierda y un engañador. Todas las personas escucharon la confesión del jefe de la secta de que era un estafador y un engañador y comprendieron que estaban perdiendo el tiempo orando con él. Hans dice que ahora es el momento de asumir la responsabilidad de sus acciones. Un limpiador entra a la habitación llevando un zombi vivo. A Hans le preguntan qué va a hacer ahora con todo esto. El jefe de la secta ruega no matarlo y dice que Hans lo prometió. Hans responde que no matará al jefe de la secta con sus propias manos, sino que solo comprobará si el Mesías es inmune a las picaduras de zombis. Al momento siguiente, Hans libera al zombi y luego se abalanza y muerde al jefe de la secta. Después de esto, Hans mata a los zombis y deja al líder de la secta tirado en el suelo. Hans le ordena al conserje que coloque un guardia cerca del cuerpo del líder de la secta y observe si se convierte en un zombi. Hans añade además que debemos pensar qué hacer con los miembros de esta secta religiosa tomados como rehenes. Entiende que la mayoría de las personas en esta secta son mujeres que no tienen ningún valor particular para él. Hans ordena registrar todo el edificio de la iglesia, encontrar los recursos, comida y armas necesarios y llevarlos al salón principal. Después de esto, Hans dice que matará a todas las personas que estaban en la secta religiosa. Kang-juk pide no hacer esto ya que simplemente son personas engañadas. Dice que Hans debería tener piedad y misericordia con ellos, y no matarlos. Hans le dice a Juk que por poner en peligro a la gente de la Alianza, lo está privando de su puesto como jefe del segundo escuadrón de reconocimiento. Juk acepta este castigo pero le pide a Hans que perdone a las mujeres. Dice que pueden ser útiles para la Alianza y que debemos buscar otras soluciones a este problema. Las chicas están aterrorizadas y tienen mucho miedo, porque ven que Hans es una persona muy seria y decidida y tal vez mueran pronto. Hans se pregunta qué debería hacer en tal situación, porque no puede incorporar a las chicas a la alianza, porque de esta manera pondrá en peligro a otras personas. El personaje principal piensa que no mataría a personas inocentes y ahora simplemente los intimida y prueba cómo se comportarán. Hans también recuerda cómo el hermano de Kang-juk murió en el futuro, sacrificándose por el bien de los demás. Hans pronuncia en voz alta las palabras de Kang-kon, vive y ayuda a otros a sobrevivir. Kang-juk pregunta de qué estaba hablando Hans. La respuesta de Hans lo sorprende mucho. El personaje principal dijo que las palabras vive y ayuda a otros a sobrevivir pertenecen al hermano de Kang-juk y él valora mucho esas palabras, por lo que perdonará a las chicas y pensará en qué hacer con ellas. Seri sabía que Hans no mataría a los prisioneros y comprendió que simplemente los estaba intimidando. Hans ordena que registren a los prisioneros y les quiten todas las armas, pero antes les hará algunas preguntas. Pregunta si alguna de las personas son trabajadores útiles, médicos, soldados, maestros o ingenieros. Hans dice que levanten la mano a cualquiera que sea cualquiera de los anteriores. De repente una persona levanta la mano y se pone de pie. Dice que antes del apocalipsis era un buen artista. Seri toma a esta persona para sí misma, porque según sus palabras, los artistas pueden dibujar mapas, diagramas y gráficos y esta es una habilidad muy útil. Hans y los demás se dan cuenta de que este hombre será absolutamente inútil para el grupo de búsqueda de élite. Entonces todos empiezan a buscar a los prisioneros y los dos chicos empiezan a ponerse nerviosos. Seri examina a las chicas y comprueba que podrían haber escondido debajo de su ropa. De repente Hans dispara a dos tipos. Seri grita horrorizada y pregunta por qué Hans hizo esto. Hans responde que estos dos eran espías y querían hacer daño a todos los demás más tarde. Hans descubrió un arma escondida debajo de su ropa. Hans luego ordena hacer un punto de parada en la iglesia, ya que se quedarán aquí esa noche. A la mañana siguiente, los miembros del equipo de Hans revisan los recursos que descubrieron en la iglesia la noche anterior. Hans dice que recibieron muy buenos suministros de diversos tipos de alimentos y que la misión puede considerarse un éxito. Hans dice que se llevarán todos estos recursos y los distribuirán en sus campamentos. A continuación, Hans ve que el líder de la secta, que fue infectado por la mordedura de un monstruo, no se convirtió en un zombi, sino que simplemente murió. Hans anuncia a todos que acaba de registrarse el primer caso de inmunidad al virus zombi. Hans dice que a partir de ahora, si alguien es mordido por un zombi, será puesto en una cuarentena especial y no asesinado inmediatamente. Hans, llamamos a uno de los chicos de nuestro grupo de búsqueda. Habla con él cara a cara y le pregunta sobre la situación que le contó la chica del campamento del norte, es decir, que este tipo supuestamente la persuadió para tener relaciones sexuales a cambio de comida. El chico niega estas acusaciones falsas y dice que esto es una calumnia y que ella nunca hizo eso.
Hans se pregunta cuál de los dos miente. Entiende que tal vez esa chica del campamento del norte engañó deliberadamente a Seri y alguien inició una intriga. Hans intenta comprender quién está organizando esto y por qué, y comprende que semejante situación esconde un significado. Por la tarde todos van a seguir adelante. Hans les cuenta a todos los prisioneros que recientemente escuchó en la radio un anuncio de que cerca de la estación se había formado un campamento de niñas. Les dice a los prisioneros que los escoltará hasta allí y a partir de ese momento los prisioneros vivirán libremente en este campo. Hans dice que hasta ahora nunca se han reunido con representantes de este campo y que ahora habrá un primer contacto. La radio decía que las niñas de ese campo podían vivir en paz y nadie las tocaría. Los prisioneros agradecen a Hans por esta decisión y por haberle salvado la vida y, además, haberlos escoltado al nuevo campo. Hans ordena comenzar a emprender una nueva misión para escoltar a los prisioneros. El limpiador entiende el plan de Hans, es decir, que el personaje principal enviará a los prisioneros a un reconocimiento para detectar una posible trampa, y si no es una trampa, entonces los prisioneros podrán vivir allí y Hans no tendrá que preocuparse por ellos. Todos se dirigieron al lugar del que hablaba la niña en la radio. La limpiadora se acerca a Hans y empieza a hablar con él. Elogia a Hans por su genial plan y sus buenos cálculos. El personaje principal le dice que el limpiador tampoco es tonto y lo entendió todo y por eso confía en él. Todos llegaron al lugar señalado. Hans lanza una bengala a una de las chicas y le dice que si todo esto resulta ser una trampa, entonces la chica tendrá que disparar al aire y el escuadrón de Hans vendrá al rescate. En nombre de todos los prisioneros, agradece personalmente a Hans por lo que hace por ellos. Hans ordena por radio que todos tomen asiento. El grupo de búsqueda de Hans se divide en varios grupos y comienza a inspeccionar los alrededores. Hans encuentra una puerta cerrada y está a punto de entrar. Detrás de la puerta, Hans descubre rastros de habitación humana y se da cuenta de que todo esto es una trampa y que están rodeados. Hans está tenso, pero comprende que tiene consigo a sus mejores personas y armas y podrán repeler al enemigo. De repente Hans oye unos pasos y se esconde. Con un fuerte golpe en la cara, Hans derriba a un hombre que pasaba por allí. Entonces Hans inmediatamente comienza a disparar hacia la oscuridad cuando nota varias siluetas más allí. En respuesta, comienzan a dispararle a Hans con una ametralladora. Hans comprende por el sonido que al menos 2 personas le dispararon. Hans apunta y empieza a disparar al enemigo. Golpea a la primera persona y vemos que se trata de un hombre con municiones. Luego, Hans dispara al segundo hombre, que también llevaba un chaleco antibalas. Hans vuelve a esconderse tras un refugio. Después de esperar unos segundos, Hans examina la situación y se da cuenta de que solo había 3 atacantes. Hans llama por radio al segundo escuadrón y les ordena que les informen sobre la situación. De repente, Hans oye el ruido de una motocicleta y ve a un motociclista que se le acerca. Por lo tanto, Hans dispara al motociclista, pero alcanza su casco y su chaleco antibalas. Hans comprende que la situación no es sencilla y que sus enemigos tienen armas de fuego normales. El motociclista lanza un hacha afilada hacia Hans. Sin embargo, el personaje principal logra bloquear el ataque con su ametralladora. A continuación, Hans saca su navaja favorita. El personaje principal ataca a su enemigo con un cuchillo y lo empuja a un lado. Hans se pone en posición de combate y pregunta al enemigo quién es. El hombre del casco dice que las preguntas las hará él, no Hans. Al volverse, Hans ve que Seri ha sido tomada como rehén y la amenazan con matarla. Hans y su grupo se encuentran en una situación muy mala. Hans dice que no necesita a Seri y que pueden quedarse con ella, pero en este caso matará a todos. Seri se siente ofendido por Hans por tales palabras, aunque en su cabeza entiende que las palabras que dijo son otro plan de Hans. El hombre del casco piensa que Hans está dispuesto a arriesgarlo todo solo para matarlos y por eso debe tener cuidado. De repente, el conserje llama a Hans por radio. Dice que acaban de capturar a un anciano, que es el líder de la pandilla que los rodeaba. El hombre del casco queda completamente sorprendido y se da cuenta de que mientras Hans ganaba tiempo, su segundo escuadrón rodeó su campamento y ganó. Canas anuncia que ganó esta batalla incluso antes de que comenzara y exige que deponga las armas. El hombre que mantiene a Seri como rehén dice que no pueden rendirse solo porque el anciano fue capturado. Sin embargo, el segundo hombre se quita el casco. Dice que se entregan a Hans y le piden que no mate al anciano que es el jefe de su campamento. De repente, Seri patea al hombre del traje rojo. La niña le quita el arma al hombre y le dice que se disculpe por la forma en que la trató.
El hombre se disculpa y comprende que esta chica está bien entrenada y es muy fuerte y que es mejor no bromear con ella. Hans elogia a Seri por ser inteligente y defenderse. Seri recuerda las palabras de Hans de que durante la batalla estaba dispuesto a arriesgar su vida. Hans se disculpa por esas palabras y dice que fue solo un movimiento táctico. Seri le grita y le dice que si Hans vuelve a hacer esto, ella misma lo matará. A continuación, atan a los prisioneros y les quitan todas sus armas. Hans se pone en contacto por radio y dice que ahora irán al destacamento principal. Hans elogia a todos por el trabajo que hicieron y porque todos actuaron según el plan. Vemos que han capturado un nuevo campamento, que tiene municiones y armas, pero hasta ahora no entendemos si estos tipos son buenos o malos. Hans comprende que ahora tiene que lidiar con ellos y comprender si son enemigos o no. A continuación, se nos muestra al líder de este campamento, a quien todos llaman el anciano, y Hans le pregunta quiénes son, por qué hicieron publicidad en la estación de radio y si todo esto es una trampa para las niñas. Sin embargo, el anciano dice que no dirá una sola palabra sobre su campamento y envía a Hans. Hans se enoja, saca su navaja favorita y dice que ahora el anciano tendrá la última oportunidad de responder a sus preguntas. De repente, la voz familiar de una niña proviene de la estación de radio y se dirige al anciano como a su padre. Hans se da cuenta de que esta es la voz de su ex colega Yeon-mi y que ella es la hija de este anciano. Le quita la radio al anciano y está a punto de contestar. Hans le dice a la estación de radio que ya extraña la voz de Hun-mi y la saluda. Se nos muestra a Chang-mi parada en otra habitación, quien reconoce la voz de Hans y está increíblemente sorprendida al escuchar a quien la salvó al comienzo del apocalipsis zombie. Hans saluda a Chon-mi por radio, feliz de escuchar su voz. La niña está completamente perdida, ya que no ha escuchado la voz de Hans desde que él le salvó la vida al comienzo del apocalipsis. El anciano se da cuenta de que los dos se conocen de antes y se siente fuera de lugar. Hans, de la estación de radio, invita a Chon-mi a reunirse y discutir un plan de acción adicional y cómo resolverán el conflicto. Al mismo tiempo, el personaje principal ordena no dejar ir a nadie y vigilar a todos los soldados. Chon-mi accede a reunirse con Hans para hablar. Hans le dice a la niña que parece mayor y más sabia que antes y se sorprende de que haya podido sobrevivir. Chon-mi primero que nada agradece a Hans por los consejos que le dio al inicio del apocalipsis y fue gracias a ellos que pudo sobrevivir. Jin aparece frente a la chica, quien dice que está protegiendo a Hans y que si la chica está planeando algo malo, él personalmente acabará con ella.